Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Psicomafia y el tema amplifica tu señal, eh, es decir, amplifica tu percepción de quién somos, de dónde venimos, cuál es realmente nuestro linaje, ¿no? Antiguas civilizaciones como los egipcios nos hablan acerca de estos secretos. Es como una llave para comprender la verdadera esencia y sobre todo la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Es muy importante reconocer que mientras que no entendamos cómo es que estamos conformados, quiénes somos medianamente hasta donde nos ha dado el estudio, la cultura humana y sus disciplinas, tratando de comprender lo que es el hombre, ¿no? Y cómo básicamente tiene una estructura del ser y de ser y diferentes cuerpos. Estamos hablando cuerpo mental, emocional, físico y el espiritual, ¿no? Que tanta confusión se nos ha creado con estas instituciones llamadas religión. Entonces, entender cuál es nuestra naturaleza de nuestra existencia, entender que existimos para crecer, para tener el conocimiento y la capacidad y entendimiento sobre nuestro vínculo mutuo de convivencia y de sobrevivencia de nosotros con la naturaleza. Y ese es uno de los primeros influjos y reglas de la espiritualidad, el poder comprender cómo la tierra está pensada y dirigida muchas veces para crear la vida de otros organismos, ¿no? Como nosotros. Entonces, este principio de darle al otro, del amigo por el amigo, no está siendo bien correspondido, porque me parece que el ser humano, pues como lo dice el tema, ¿no? Linaje de quién somos. Hay secretos para conectar nuestro cerebro, nuestra antena, con la verdadera naturaleza, ¿no? Y esencia de quiénes somos. Y el punto es saber entender qué es la espiritualidad. Es simplemente esa convergencia, ¿no? ¿Cómo es posible que una fruta te alimenta, una hierba, las civilizaciones antiguas la ocupaban para limpiar tu energía, sacudían las hierbas que curaban la mala energía, los malos pensamientos, la energía negativa? Entonces hay mecanismos que nos explican más allá de todo quiénes somos y con quién estamos conectados y cómo podemos descubrir todo esto, ¿no? Y hoy día no se puede negar, hay hallazgos científicos, explicaciones científicas sobre la conciencia y la conexión con Dios. Aquel que habla solo de la mente y niega la espiritualidad y niega el mundo emocional, pues realmente triste desconocimiento, ¿no? No entender que tienes un ejemplo, ¿no? Un segundo brazo. Es como no saber cómo es que estás estructurado y ni siquiera te das el tiempo, pues, de prepararte. Hay muchas personas que no logran generar este puente de comprensión de aquello que conecta con lo más misterioso de nuestro ser y entender que en nuestro cuerpo biológico hay glándulas que están ahí para generar una metáfora espiritual,
se habla sobre la glándula pineal, que está justo en nuestro cerebro, diferente a la composición de otras glándulas, donde se habla que ahí hay mucho misterio por conocer respecto a las funciones de nuestra capacidad mental, de nuestra capacidad emocional y obviamente espiritual, es decir, todo aquello que mueve al ser humano, ¿no? En sus cuerpos autónomos y que al mismo tiempo se unifican para dar una personalidad, para ser uno mismo. Se dice que lo físico y mental se cruza gracias al líquido cefalorraquídeo. Químicamente o biológicamente se explica que nosotros podemos entender la metáfora de lo espiritual como lo hacían las antiguas civilizaciones, ¿no? Lo físico puede llevarse hacia lo mental, es decir, desde nuestra biología podemos crear con esos líquidos, como el cefalorraquídeo, ciertos estados mentales, espirituales. Entonces, qué gran desconocimiento para muchos el creer estas historias mágicas tergiversadas de la religión, ¿no? La espiritualidad no tiene nada que ver con ello y mucha gente pierde estos procesos de desarrollo y de entrenamiento durante la vida, un entrenamiento muy íntimo, muy personal, por un prejuicio de creencia, porque al final del día el que cree en la gravedad no lo ha estudiado por sí mismo, es una idea que se explica de un porqué o de un para qué, de cosas que ni hemos visto, cosas que muchas veces ni hemos vivido, pero cada quien elige creer en algo que se les ha explicado, quien sea que te lo explique, ya sea un sistema oficial o lo que sea, ¿no? Pero sí, no es que obtengamos directamente el conocimiento, más sin embargo el proceso espiritual sí se obtiene de tu propio cuerpo por procesos biológicos. Esto es real, esto es cierto. Perdón. El líquido cefalorraquídeo, el LSR en su nomenclatura, es un líquido, no quiero decir un dato malo, lo pongo en la pantalla, son como 180 mililitros en un ser humano que están en el sistema periférico central protegiendo el cerebro y están entre ciertas cavidades, sobre todo en el tercer ventrículo cerebral. Protege y nutre a nuestra medulita espinal, por eso es que solo él se maneja y nace en el líquido amniótico de nuestra madre, y como al cuarto mes en nosotros, me parece, llega a tener esta forma, ¿no? Y utilidad en nuestra parte cerebral, y cómo es que esto nos es legado del líquido amniótico, donde esa agua dentro de la placenta para proteger al cordón umbilical y principalmente al bebé de cualquier golpe, ¿no? o situación. Este líquido, que es amniótico en su principio y se va transformando en la formación cerebral del bebé en un líquido que, reitero, protege y nutre la médula espinal, el cerebro, y ahí fluye, pasa y juega un papel muy crucial de cómo viene, de cómo está y en qué estado está el sistema central nervioso. Por ahí uno percibe el mundo que nos rodea. Fíjense qué tan importante es esto, ¿no? Lo que nos transmite el vientre de nuestra madre y cómo tienen que ver estos estados de ánimo espirituales tanto en la vida, porque esto, aparte de proteger el sistema central nervioso, nos ayuda a un sistema autónomo que son las emociones, aparte de lo físico, de cómo percibimos al mundo que nos rodea. En esta parte del centro del cerebro, en esta cavidad del tercer ventrículo,
se encuentra esta sustancia y se le llama también en civilizaciones antiguas el tercer ojo. De ahí que la misma ciencia no sabe cómo abrir el tercer ojo, más sin embargo su correspondencia científica, es decir, nosotros no sabemos realmente de qué va la mente en su totalidad. Hay mucho del estudio de la cultura humana que falta explicar casi un 90%, ¿no? de cómo es que funciona nuestro cerebro. Y realmente este líquido rodea estas estructuras vitales como son la glándula pineal, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, que le llaman en muchas culturas, por ejemplo los taoístas le llaman, me parece que la cueva de Brahma, o no sé si es en tradiciones hindúes o yoicas, perdón, o también el palacio de cristal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay mucha fantasía, muchas ilusiones, muchas emociones, muchos deseos, muchos anhelos, y pues este líquido tan esencial para nuestra existencia viene desde el momento en que somos embriones, ¿no? Rodeados de todo este fluido amniótico, y que luego forma y tiene el origen del LSR, que ese líquido se transforma, ¿no? De embrionario a un líquido que llega al tercer ventrículo cerebral y que ayuda mucho a este proceso emocional de la percepción y este proceso espiritual, porque cuando esta ignorancia es dada de una madre a otra madre, una persona no va a creer, por ejemplo, en Dios, ¿no? Su percepción es más cerrada. Si mi madre no creía, pues yo tampoco. Todo esto es dado desde la educación, pero más allá de lo obvio y lo exterior, de las cosas del orden artificial que es una crianza, una educación, esto viene desde el sistema embrionario en el líquido amniótico que se transforma en LSR, que tarde o temprano llega a participar en procesos como es la percepción de la totalidad de las cosas. Entonces, las percepciones siempre están por ser perfectibles. Solo basta que el individuo lo vea y que entienda que parte de la percepción es la visión limitada o expandida por prejuicio muchas veces de algo que en realidad está ahí, ¿no? Y lo otorga la ciencia, que es lo que más le interesa a aquella persona que procura casi no creer en nada, como por ejemplo lo espiritual, ¿no? Negar una parte tan importante de la condición humana. Entonces, este líquido llega por aquí, por estas cavidades, glándula pineal, y por toda nuestra columna vertebral. De ahí que se habla a veces del desajuste de todas las glándulas 7 o bien los chakras, conocidos como en la cultura hindú, ¿no? Yoica, donde se habla que a veces están desequilibrados y que ellos dan funciones a los órganos, a la columna, al cuerpo en general, pero que están dominados también por ese influjo emocional y tiene que ver mucho la percepción que nos fue heredada desde el líquido amniótico hasta su formación del líquido cefalorraquídeo. Pero es importante que con ciertas prácticas nosotros podamos llegar a la salud mental y espiritual y siempre crear cambios de mejora. Es un conductor de energía, es algo muy importante para que el vehículo, que es la psicología, el alma, tu estado mental, para que ese vehículo pueda entenderlo, transita por todo tu sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, toda la base del kundalini que le llaman en la religión hindú, que es la columna vertebral, hasta el coxis,
se pretende que haya un despertar en el tercer ojo, ¿no? Que estés bien conectado a la vida y que todo este líquido viaje por tu columna desde la base hasta la cúspide y viceversa. Que sea un flujo de energía bueno para la salud física, para el despertar espiritual. Pero si hay tanta gente que está negando el mundo espiritual porque tiene embelesada la idea del Vaticano o de la Iglesia o de ciertas instituciones con ciertos rituales de secta, no tiene nada que ver con lo espiritual, reitero. Un ejemplo, hay personas que viajan mucho, pero no quieren entender la espiritualidad de cada civilización antigua que visitan, griegos, incas. Los ven como gente decadente, algo les hipnotiza, hay una contradicción del viajero o del turista, pero no quiere inmersarse en las verdades reales y eternas que tienen en convergencia tantas civilizaciones antiguas, ¿no? Como el tema de lo espiritual, del despertar del tercer ojo. Y justo hablamos en sintonía con la biología, líquido cefalorraquídeo, despertar del tercer ojo. Todo el camino desde el líquido amniótico hasta su formación y cómo esto interviene en la calidad de las emociones, en el estar parado en la realidad, en una percepción saludable o no. Entonces, qué importante es no negar todos estos procesos, ¿no? Y no seguir enseñanzas ciegas de nuestros padres, abuelos, que niegan tanto el mundo espiritual y lo que es Dios para lo que es el término saludable. Es un despertar el tercer ojo y tiene que ver con temas espirituales, ¿no? Y con Dios y todo eso pensado y planeado desde la sintonía y convergencia de la naturaleza con todos los seres vivos. Todo lo que nos da es un principio y una hechura que no está hecha al azar nada más porque sea vida espontánea. Así como hay un frente, hay un detrás y hay una profundidad, ¿no? Es solo ponernos a investigar y a dar ese salto. Eso es despertar el tercer ojo y el despertar a un nivel de conciencia y bienestar mucho más elevado, a una realidad más expandida, donde hay una conexión y una unidad más fuerte con el universo, o bien llamado esa unidad y conexión con Dios. La ciencia moderna nos ofrece una ventana al tercer ojo y su despertar a partir del líquido cefalorraquídeo, donde podemos influir en la claridad mental, en la percepción más aguda y los estados mentales de bienestar. El poder entender estos temas tan importantes del tercer ojo con nuestra vida material física, cuál es la conexión y cómo hacerlo, eso es algo súper importante. Nuestra concepción de las aguas amnióticas viene el estado del ser y nuestra conexión con todo este entendimiento. A veces tenemos padres tan vacíos, madres tan vacías, con tanta ignorancia de su propio cuerpo, de lo que son, investigan tan poco, están tan en el orden superficial de las cosas, que no perciben el alma como algo real, ¿no? Unido a la biología, y se hacen historias muy locas que les cuentan las religiones y todas estas sectas donde la gente se disfraza y se cree que tiene conocimientos milenarios ocultos, pero en realidad se ocultan en estos disfraces pues para violar muchas veces a los hijos de la comunidad, ¿no? Se han descubierto cosas y prácticas sistemáticas que, bueno, esos son otros temas, pero son de psicología también. Esto impide mucho ver este tipo de temas y entender que nuestra alma o nuestra psicología tiene que ver con el líquido amniótico
y tiene que ver con esa transformación en el ventricular como el líquido, la calidad de la proteína, de los lípidos, de todos los nutrientes que tiene esto, tiene que ver nuestra percepción con el mundo. Nuestros procesos cognitivos, si van a ser de mejor o de menor calidad. Ya vienen aquí muchas cosas planeadas, y se observa nuestra evolución, pues no solo física y biológica, sino también espiritual. Es un eco de la relación intrínseca con los elementos como por ejemplo el agua, un elemento tan vital que constituye un gran porcentaje de la presencia en el mundo y en nuestro cuerpo y en donde estamos mientras nos formamos, que es el líquido amniótico en la placenta. El agua en la presencia en el mundo y en nuestra vida, para nuestro desarrollo embrionario, este líquido que se transforma pasando de llenar pues estas cavidades, ¿no? En las cuales en las edades adultas se convierten en un modo de existir en la edad adulta, un líquido que marca nuestra existencia y nuestra relación con el universo. Por eso hay veces que ves gente tan adulta, tan limitada para el desarrollo del crecimiento como seres humanos y lograr una belleza apegada a lo que es nuestro creador y creación, porque esa es la idea, ¿no? Trabajar para poder llegar a ese punto, de tener esa firma de nuestro linaje, entender lo que es Dios y el universo. El tercer ojo despierto es un centro de nuestro ser, o como decían, por ejemplo, otras civilizaciones o tradiciones, es nuestro palacio de cristal o en la cueva de Brahma, donde fluye este líquido tocando la pineal, donde hoy día las investigaciones han comenzado a conocerlo para que puedan dar mayor explicación, ¿no? Sobre su papel, sobre cómo es el sistema nervioso y el cerebro, y cómo también se pueden activar conductores de señales electromagnéticas, y que son un puente entre el mundo físico y lo espiritual, y que todo ocurre como un proceso mental en nuestra mente. No neguemos esto que es así y que tiene una vinculación tan cierta, ¿no? Reitero, es un conductor de señal electromagnética, un puente entre un mundo físico y espiritual, al igual que las prácticas que buscan activar esta energía, este líquido, para que cruce toda nuestra columna vertebral, desde la base hasta la corona, que es aquí, donde puede llegar a conectar con el universo, ¿no? Con Dios. Es decir, cuando podamos activar la glándula pineal a través de la calidad de este círculo, líquido, cefalorraquídeo, podemos lograr la conexión cerebral con esta energía divina y poder crear procesos espirituales espiritualmente con la naturaleza, con la fuente creadora de absolutamente todo. Esa fuente que nos correlaciona en el amor, por ejemplo, con los animales, con otros seres vivos, y que habla de una vida tan maravillosa y completa como es la vida del ser humano. Entonces, este líquido fluye conectando los centros de energía que van a facilitar el despertar consciente. Reitero, este líquido y fluido es un soporte vital que hoy día la ciencia y nuestra civilización, nuestras civilizaciones antiguas, ancestrales, se abrazan en un punto de convergencia donde podemos decir que ciertas sustancias que porta el líquido cefalorraquídeo son químicas y que conectan con los estados alterados de conciencia, por ejemplo como el DMT, que es una molécula de la espiritualidad que activan mucho los chamanes en las civilizaciones antiguas para poder conectar con la fuente creadora
y creer plenamente en Dios y en lo que un día Jesús vino a platicarnos. Esto es producido y conocido y conducido por nuestro cuerpo, y el papel del LCR o líquido cefalorraquídeo es un espéculo que será como un mediador entre el reino físico y entre las experiencias espirituales profundas. Reiteramos que de ahí se ha buscado y hablado ya ancestralmente sobre el despertar espiritual de nuestra conciencia. Es un despertar. Y hasta que no lo despertemos, la cultura humana de la psicología, la neurología, la psiquiatría no va a poder explicar qué es ese otro 90% de nuestra capacidad psicológica. Entonces, y cerebral, ¿no? Todos estos procesos biológicos, estas experiencias místicas de las que siempre se ha hablado, son compuestos, por ejemplo, como decía, como el DMT, que es una molécula de lo espiritual, que cuando despiertas tú, tu tercer ojo, estos compuestos como el DMT hacen presencia en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas experiencias místicas se señalan como espirituales porque está ocurriendo algo físico, es decir, el líquido cefalorraquídeo ha logrado el compuesto del DMT, como se da a partir de ciertas prácticas espirituales que recomendaban las civilizaciones antiguas, por ejemplo los apaches, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí dejamos hasta hoy el video. Este tema continúa en otra parte y ojalá sirva de mucho.